Este capítulo está hecho como un experimento, sin fines de meterse contra ningún grupo, sociedad o movimiento. El motivo de este es un mero debate y prueba al criterio de los escuchas. Si en algún momento te sientes que está sacado de contexto, te pedimos que lo escuches completo, por favor. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de este podcast. Pues hoy vamos a empezar un poco directos. Dan, ¿tú qué piensas de la funa? Ay, las funas. Es algo que, sinceramente, yo lo veo muy delicado porque empezó siendo algo que veíamos bien por el hecho de que al final se exponía a la gente, pero empiezo a pensar que se está rebasando, ¿no crees? Sí, claro. Yo creo que cualquier cosa de esta siempre tiene pues como ese punto de error donde puede estar el caso que sean falsas o algo así y pues se llegue a abusar. Pero pues yo pensaría que sigue siendo un buen método para cuando son casos reales y donde realmente no se ha hecho nada legalmente, que no ha procedido o algo así. Yo creo que es una buena forma de protección, se podría decir. Sí, sin duda. Yo creo que en un país donde las autoridades están más de adorno que de otra cosa, al final de cuentas, el pueblo, por así llamarlo, va a tener que buscarlo de sus propias manos. Como vimos hace unos días con el famoso video de la combi. Sí, claro. Pues obviamente no faltó quienes lo defendían y quienes estaban en contra. ¿Tú qué piensas de ese video? Mira, de ese video yo creo que está bien porque, pues a pesar de que muchos lo defendían diciendo de que quizá era una persona que se había quedado sin trabajo por todo esto de la pandemia, porque sí se puede dar, ¿sabes? O sea, sí puede ser el caso. Pero yo creo que es injustificable el hecho de robar, porque así como tú no estás teniendo dinero, también esas personas que le estás robando pueden no tener dinero, pueden estar pasándola mal. Así que yo creo que lo que hicieron los pasajeros fue algo bueno porque, pues a fin de cuentas, quizá no sabes si ya los han asaltado más veces y ya están hartos. Entonces, pues yo creo que se hizo algo bueno. ¿Tú qué piensas de eso? Pues por la zona en la que ocurrió, que es Estado de México, donde tú y yo crecimos y hemos Sí. estado gran parte de nuestra vida, quiero pensar que esas personas no era su primera vez. Sí, Y sí. a final de cuentas el contexto del lugar en el que estamos viviendo hace que sin duda esas personas no estaban de paseo, entonces también se estaban intentando ganar su día a día. Sí, Y sí. que alguien llegara a quitárselos tan fácil, pues al final de cuentas el hecho de que se frustrara es bueno, ¿no crees? Sí, y aparte, retomando un poquito lo que decías de que, pues a veces la seguridad, los policías en general, están como de adorno en este país. Yo creo que si alguien, o sea, de alguien de la combi o el mismo chofer decía, oye, me asaltaron, en lo que llega una patrulla, en lo que llega un oficial, en lo que se levanta un acta, y quién sabe si proceda, pues no iba a servir de nada. Y yo creo que ese tema de que se tomen la justicia por sus manos en ciertos casos como ese o cuando linchan a alguien que se estaba metiendo a casas, pues yo creo que es una medida que se ha tenido que tomar, pues se ha ido orillando a que se tome porque pues el país no tiene suficiente pues competencia para para solucionar ese Sí. tipo de cosas, ¿no? Por eso se han dado incluso en algunos pueblos de provincia las famosas autodefensas, ¿no? Sí, Que sí, a final donde de el cuentas pueblo es pues el ya lo ejemplo hace. más claro. Ajá, ellos mismos tienen que hacer la labor de que se supone que otras personas tendrían que estar haciendo. Sí, sí. Pero en general, pues yo siento que no está mal. No es la primera vez que hemos visto un caso así en México. Y Sí. muchísimo menos en el Estado de México. Un tiempo, de hecho, me acuerdo que era muy común verlos más hacia la zona del Toreo, Ujú. donde pues hay un campo militar, entonces muy seguido pasaban casos así. Pero este fue un boom más aún porque, digamos, es un trabajo colectivo totalmente. Sí, sí. Algo que sí me gustaría pues explicar, Ujú. porque sí, principalmente por el tema de este capítulo, que es la funa. Mucha gente que quizá nos esté escuchando no sabe lo que significa el término funar. Entonces, principalmente, o sea, sí me gustaría explicarlo porque pues habrá algunos que pues Sí, no sí. sepan ni qué. Pero a ver, Ajá. el contexto es de que funar es cuando generalmente y principalmente se ha tomado de cuando hay un acoso por parte de un hombre o mujer
hacia una persona. Entonces, esta persona acosada expone todo lo que le han hecho, todo lo que le han pedido, todo lo que le han acosado en redes sociales. Entonces, pues, ese sería, pues, el contexto un poco. Y, pues, quisiera preguntarte, ¿tú sabes casos famosos de México de gente que han funado? Pues creo que a final de cuentas en las redes sociales pues se sabe todo, ¿no? Sí, sí. Y hay muchos casos, desde casos que tú dices o cuando los ves dices qué bueno que pasó, Ujú. porque al final de cuentas eso evidenciaba lo que estaba pasando en ese lugar. Hasta muchos otros que muchas veces no lo puedes creer y al final resultaba que no tenías que creerlo porque eran falsos. Sí, claro. Entonces, en mi opinión, creo que eso es algo muy delicado porque, bueno, ya explicaste lo que es el concepto de la funa. Sin embargo, la funa normalmente lleva a la famosa cancelación, Ujú. que es cuando la gente, al final de cuentas, de forma virtual, porque pues todo esto está sucediendo, si somos realistas, de forma virtual, Sí, sí. le empieza a retirar el apoyo a esas personas. Pasa mucho con artistas, normalmente cuando metían la pata pasaba, y yo me acuerdo que incluso hace 2 años más o menos, que cancelaran a alguien era un trending topic en Twitter, había Sí, mil sí. videos sobre eso, porque hacía un revuelo muy grande y hoy en día pues prácticamente a todos los buscan cancelar por algo. Y muchas veces la razón por la que yo creo que no se ha llevado por un buen rumbo este tipo de cosas es por el hecho de que ahora cualquier comentario lo sacan del lugar, y eso se Sí, sí. presta a que pues muchas veces pues termine siendo esas personas canceladas, afectadas por algo que muchas veces ni siquiera lo dijeron en un afán de ofender, pero la gente se lo tomó como si sí. Caso como el de J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, Ah, sí. que muchas personas la han tachado de transfóbica y demás cosas por un comentario que al final de cuentas, cuando lo razonas y lo ves con el contexto completo, no solo con el fragmento que saca la gente, no estaba tan fuera de lugar como se decía. No, y no solo fuera del lugar, o sea, realmente lo que dice es cierto. Porque para los que no sepan, ella, pues, en pocas palabras dijo, las únicas que menstruan son las mujeres. Y realmente está diciendo algo que es cierto. Un hombre, por más que, o un transexual, por más que se haga operaciones, por más que se parezca, por más que haga lo que haga, no va a poder menstruar jamás. Pero pues ahora todo el tema con LGBTQ+, pues ya cualquier cosa es delicada y cualquier cosa, pues la alzan de más. De hecho, algo que también se ha empezado a suscitar frecuentemente y que hasta la fecha es muy polémico, es respecto a las cuestiones raciales, Ujú. donde muchos artistas han llegado a pedir disculpas o cosas así por haber interpretado a voces de personajes que no correspondían con su raza. Te quiero preguntar, ¿tú cómo ves ese asunto? Mira, yo creo que ahí ya están excediendo, ¿sabes? Porque quizá lo puedan hacer con personajes basados en personas que si su raza es blanca, negra, lo que fuera. Pero si sigues esa lógica, imagínate en la película, creo que se llama Mascotas, ¿cómo vas a explicar de que unas personas hicieron el doblaje de perros o animales en general? O sea, yo creo que si te vas por ese tema, pues, está mal que quieran hacer que solo personas negras, le hagan el doblaje a personas negras y solo blancas a blancas. Yo creo que está mal hasta cierto punto, ¿sabes? Sí, aparte digo, si lo piensas, nosotros no estamos en calidad de, ¿cómo decirlo?, de juzgar a personas que nacen diferente a lo que por mucho tiempo se ha visto por el estándar, porque al final de cuentas ellos no lo eligieron. Ujú. Pero tampoco nosotros elegimos ser de lo que llaman muchos el estándar de razas, sin que suene algo tan ofensivo. Ujú. Entonces creo que más bien las disculpas deberían de ser por los actos cometidos, no tanto por ser así o ser asá. Ujú. Eh, Dan, pues he sabido que últimamente ha salido, o sea, en general en el mundo han salido muchos casos de artistas, de youtubers, de cantantes, de, en serio, cualquier tipo de persona famosa, donde han sacado, pues, conversaciones, historias, gente, testigos, que pues han estado implicados con menores de edad en cuestión Mm. sexual. ¿Tú qué piensas de todo esto?
Mira, pues es un tema delicado, totalmente delicado, Ujú, pero al final de cuentas el mundo de los espectáculos, si bien no me puedo dar el lujo o poner el diploma en la cara de que soy el más reconocido de todos, pues es un ambiente que conozco al final de cuentas por mi trabajo bastante. Y bueno, es un ambiente que muchas veces tiende a ser un poco hostil más de lo que la gente cree. Entonces, sinceramente, y aunque suene muy cruel, muchas de las declaraciones no me sorprende mucho porque al final de cuentas es el peligro al que te expones cuando estás en una industria que va más allá de lo local, sino en lo internacional. ujú. Entonces, pues por ese lado, veo muy bien que la gente poco a poco haya empezado a alzar la voz y evidenciar lo que está pasando, porque eso a todos nos ayuda, o al menos a los que nos dedicamos a ese medio nos ayuda a que se haga una industria todavía más sana de lo que nosotros pensamos que puede ser. Sin embargo, por otro lado, también es un arma de dos filos, porque muchas veces esas cosas llevan a la difamación por el hecho de que no se tiene ninguna prueba legal o no se toma ninguna acción. Ujú. Entonces lo hace muchísimo más difícil y muchas veces hasta puede ser el limitante de la carrera de esa persona por algo que ni siquiera cometió y simplemente lo están difamando. Cosa que sí ha pasado con amigos que tengo, aunque suene muy fuerte, de que al final de cuentas los han difamado en las famosas funas y muchos de ellos con mucho talento. Algunos pues que en realidad son los casos que en estos momentos tengo en la mente. Muchas veces no han podido elevar su carrera más de lo que podían por ese limitante cuando fue algo que simplemente los están difamando. Entonces yo pienso que es un arma de dos filos que a final de cuentas no podemos regularnos o saber usarla por nosotros mismos porque este es el ejemplo. Puede que haya dos denuncias, una sea verdadera, una sea falsa, o que las dos denuncias sean verdaderos o que las dos denuncias sean falsas. ¿Tú qué piensas del tema? Yo creo que, como tú lo dices, es un tema ya no solo delicado, sino complicado, por lo mismo de que hay mucha gente que se queja de que, pues, a la mujer se le está tomando como palabra definitiva, de lo que diga es verdad, Ujú. y pues muchos se quejan de que debería de haber más protocolos y así, pero también pueden exigir algo que llega a ser difícil en caso de, pues, violaciones, Ujú. porque como la chava explica, como la mujer explica que fue violada, teniendo Ajá. pruebas, si quizá la drogaron, si quizá, no sé, ¿sabes? Es muy complicado. Sí. Yo creo que, pues, sí se deberían de tomar pruebas cuando son, pues, acusaciones fuertes, que se debería de tomar en cuenta la denuncia que hace la mujer, pero por lo mismo de que haya un, al menos, pues un cierto testigo, no sé, es muy, muy, muy difícil, ¿sabes? Porque Mm. te pones a pensar en que si a fuerza están pidiendo testigos, comprobantes, todo eso, Ajá. pues las chavas que no lo tengan se van a quedar sin esa denuncia, se van a quedar sin esa justicia, pero también va a haber esa chava que le hagan caso por decir algo falso, ¿sabes? O sea, Pues es mira, muy complicado. ajá. Mira, más que necesitar eso, considero que lo que necesitamos, y no estoy hablando de un grupo en general, todo el mundo lo que nos hace falta es criterio. Sí. Criterio para poder juzgar algo sin verlo de un lado de fanatismo y viéndolo desde una balanza tal cual de los pros, contras y tener la habilidad para pensar si eso es real o no es real. Porque muchas veces, y creo que en este país, donde actualmente en la política se vive una especie de situación muy chistosa, donde engloba todo el tema que estamos hablando en este momento. Se ha creado dos bandos y tristemente esos dos bandos se han dejado llevar cada vez más por su fanatismo, unos a tanto para favorecer a alguien como otros han estado llevándose por el bando para estar en contra de ese alguien. Entonces poco a poco se está perdiendo el criterio de qué es real y qué no es real, ¿sabes? Y creo que eso es más que nada lo que necesitamos. El poder tener la inteligencia para poder pensar, ok, aquí están exponiendo que pasa este caso, que están funando a esta persona,
pero lo que está diciendo no son argumentos muy coherentes. Aparte de que es algo que fue hace muchísimos años, donde es un contexto diferente. Entonces, pues necesitamos evaluar tanto los pros de por qué creemos que sí es real, como los contras de por qué no es real, y poder llegar a una conclusión, no simplemente hacerlo del modo más ciego que creamos. No, y sí, ahorita que mencionabas el hecho de los artistas que han como que se les ha acabado o se les ha arruinado la carrera con unas, me recuerda mucho el caso de Kalimba, sí. que pues se le denunció, se hizo súper famoso el tema, que a pesar de que ya se fue como hace 8 o 10 años, no sé, sí. Y de que se comprobó que él era inocente, que no había pasado nada de lo que se le había acusado, que no tenían sentido las declaraciones justamente de la chava, pues a ella le arruinaron, pues hasta cierto punto, bueno, de hecho no hasta cierto punto, le arruinaron completamente su carrera, le arruinaron su vida, pero ahí está un claro ejemplo de criterio, donde el juez hizo su trabajo, donde pues tomó las pruebas, tomó las declaraciones que se habían hecho, y en el criterio de no, pues esta no tiene sentido, esto no se ha hecho, esto cómo va a pasar, pues se determinó y pues se hizo algo bueno, ¿sabes? A fin de cuentas, pues se determinó la veracidad y pues también yo creo que si se tomara así en todo México, todos los casos que son verdaderos, serían procedidos de manera legal para encarcelar y los que no, pues simplemente, oye, estás denunciando mal, se te va a poner una sanción por falsa denuncia, ¿sabes? Por difamación, exactamente. Sí. Y bueno, contrario al caso de Gloria Trevi, donde pasa lo mismo, sin embargo, eso es del lado malo, donde al final de cuentas sí estaba pasando una acción totalmente ilegal. Pero también ahí el fanatismo fue a mi ver, y eso que no soy como tal de la época en la que pasó ese caso, pero creo que viviendo en México tarde o temprano lo terminas conociendo, y muchas veces el fanatismo complica esos casos porque se necesitan ver desde el punto más neutral posible para poder llegar a la mejor conclusión. No, y aparte, están en un país tan corruptible donde pues literal el dinero es lo que mueve. Si alguien tiene un poquito más de poder, puede hacer todo a su favor para pues arruinar al otro, ¿sabes? También. Y bueno, si han llegado hasta este punto del podcast, queremos aclarar que en ningún momento estuvimos haciéndolo con el afán de ofender a alguien. Todo lo contrario. Este capítulo quisimos hacer un experimento totalmente diferente, donde probáramos qué tanto es la veracidad que puede tener una persona y qué tanto es su criterio al momento de poder escuchar algo. Sí, claro. Como tú dices, esto fue un experimento porque pues he sabido que hay gente que se deja llevar por lo primero que escucha, y para todos los que llegaron hasta este punto pues se darán cuenta de que pues no, o sea, de que no estábamos ofendiendo a nadie, de que no nos estábamos queriendo meter con nadie, simplemente eran pues posibles opiniones que pues se pueden tomar, ¿no? Bueno, esta parte del final la estamos aclarando porque hacer este podcast ha sido un proyecto que tanto a él como a mí nos ha encantado bastante, y lo hemos hecho siempre con el afán de entretener a la gente y no tanto de atacar a alguien. Sin embargo, al hacer esto estamos pensando de que siempre se va a entrar en polémica. Por esa razón creemos que es necesario aclararlo y decir que nosotros lo vemos desde el punto más neutral posible para que no se puedan herir sensibilidades. Y esto es solo un experimento. Pero bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo, un poquito antes, y los temas. Así que, pues los invitamos a continuar escuchándonos cada lunes a las 6 de la tarde por la plataforma que más les guste, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y pues espero que, pues a pesar de lo raro que pueda haber parecido este capítulo, de quizás sin sentido hasta cierto punto, pues esperamos que les haya gustado, que nos sigan apoyando. Y pues eso es todo de mi parte. Al final, es cierto. Nuestra intención más grande en este podcast siempre es hacerlo reflexionar, y esperamos que lo hayamos logrado. Ya saben que esperamos que nos puedan compartir para que podamos llegar a más y más personas. También pues desde la plataforma que nos estén escuchando, denos like, suscríbanse, todo. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Yo soy Dan. Yo soy Moshi. Y nos vemos.